las locomotoras más usadas en México. Te diré que la mayoría de los ferrocarriles de aquel entonces estaban administrados por empresas extranjeras y solo unos cuantos eran de origen nacional. De origen nacional había un ejemplo, te puedo decir, el Ferrocarril Sud-Pacífico de México, que estaba bajo el régimen de ferrocarril, bajo la Southern Pacific, y algunas vías del norte de México eran de Ferrocar Atchison, Topeka y Santa Fe. Hoy en día son extranjeras los propietarios del ferrocarril en México, Kansas City Pacific. En aquel momento operaba una sola empresa, que era Ferrocarril Central Mexicano, que originalmente era de capital extranjero. Es decir, la participación de mexicanos como propietarios de las líneas férreas en México era escasa, pero aún así el servicio era de los mejores del mundo. Aclarando, el servicio que prestaban antes de su nacionalización los ferrocarriles de México eran de los mejores del mundo. Todo mundo quería viajar en ferrocarril y se prestaban para todo tipo de servicios, desde el pullman, que era el más exclusivo y el más costoso, hasta el transporte de mercancías económico descubierto o económico cubierto en cajón cerrado. Por lo tanto, todo esto vino a deteriorarse con la nacionalización del ferrocarril mexicano, que año con año descuidó las vías férreas y se fueron inhabilitando por descuido, por no dar mantenimiento los diferentes tendidos. Llegó un momento dado que casi el ferrocarril llegaba a cada uno de los municipios importantes en cada uno de los estados de México. Si tú ibas desde Baja California Norte, en Tijuana, hasta Yucatán, en todos lados llegaba el ferrocarril. A cualquier municipio importante tenía estación de ferrocarril. Poco a poco fueron inhabilitándose cada una de esas estaciones en los diferentes municipios, hasta que las principales líneas se fueron reduciendo y al final fueron vendidas por debajo del costo, ni siquiera el costo de los mismos rieles. Se regaló, fue un obsequio de los diferentes gobiernos, hasta el momento en el que se pretextó que había que venderlas, cuando era una inversión que se podía rescatar. Y hoy en día los países de Europa, de América, Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea, China, están estableciendo nuevas líneas de ferrocarril, porque para el transporte de pasajeros y de mercancías lo mejor es el ferrocarril. Imagina que México ya contaba con un ferrocarril eléctrico de Veracruz a la Ciudad de México y simplemente lo destruyeron, lo inhabilitaron. Eso hicieron gobiernos en contra del mismo pueblo y de los intereses del pueblo de México. ¿Por qué? Porque terminaron con el ferrocarril. Recordemos que aún hoy en día está en manos extranjeras y no hay visos de que se regrese o retorne a la propiedad mexicana, o que se apoye el surgimiento de nuevas líneas y el nuevo tendido. Los escasos ferrocarriles que se pretenden establecer son ferrocarriles eléctricos, extensiones del metro de la Ciudad de México o del tren ligero. Por lo tanto, son inversiones. Cuando el gobierno interviene, todo es exageradamente costoso. Si a un particular un kilómetro de metro como el de la Ciudad de México le cuesta 10 millones de pesos, al gobierno le cuesta 4 o 5 mil. Recordemos la línea que hizo Marcelo Ebrard, donde invirtió 11 mil millones de pesos, después se dijo que eran 22 mil millones de pesos y que nunca funcionó, y hubo que invertirse otra cantidad igual o equivalente para rehabilitarla y que hoy pueda funcionar la mayoría de esas estaciones. Cuando la inversión inicial eran 4 mil, subió a 7, subió a 11, subió a 22 y hubo un rescate de 14. Eso es, la línea nos costó 36 mil millones de pesos, la más cara del mundo. Sin embargo, afortunadamente hoy en día está brindando servicio en la Ciudad de México. Pero si sumamos esas pérdidas como combinadas con otras, solo por señalar algunos ejemplos, pues creo que el gobierno es muy dispendioso y debe ponérsele un límite a ese dispendio y a ese gasto de 90 de cada 10, 100 centavos. O sea, de cada peso del presupuesto de egresos, el 90 centavos se van a nómina, solamente 10% a lo útil y a lo demás. La nómina pública debía reducirse a la mitad y también poner un límite al despilfarro y al desfalco. Cuando algún funcionario
aumente una obra pública un determinado porcentaje, debe ya investigarse, judicializarse y buscar culpables, porque no puede ser que no prevean adecuadamente, porque como no es de ellos, no les interesa y lo pueden tirar y despilfarrar, como cual barril del fondo se tratara. Un barril sin fondo es y son las finanzas públicas en México. La recaudación de impuestos podrá aumentar e incluso duplicarse y no va a haber dinero que le alcance al gobierno. Claro ejemplo de ello fue la abundancia que nunca pudo administrar José López Portillo cuando descubrió Cantarell, y que los precios de petróleo fueron exorbitantes hasta la época de Felipe Calderón, que el barril costaba $120 y no sabemos dónde quedaron esas gigantescas y enormes cantidades que México recibió por venta de petróleo. Porque México, sin lugar a dudas, es un país rico, extenso y cuenta con innumerables recursos. Hemos sido casi regularmente siempre el primer productor nacional de plata desde la época del Virreinato de la Nueva España. También somos un productor de oro y de otros materiales preciosos. Somos también dueños de una de las reservas más importantes de litio en el mundo. México tiene litio, México tiene uranio, México, y te estoy hablando de reservas a nivel mundial, o sea, el uranio de México es gigantesco, el litio de México también. En petróleo, cada día, cada año se descubren nuevos yacimientos. No es que la gallina de los huevos de oro se haya terminado, se sigue utilizando. Ahora, la reconversión mundial, como les puse de ejemplo en un inicio de este video, de que esta locomotora de Robert Francis Farley era una locomotora a vapor, y que podían haber apoyado la Fidelita y tener México ferrocarriles a vapor, porque a México le saldría casi gratis el funcionamiento de ese ferrocarril, si bien aparentemente es una tecnología antigua, porque lo es, pero si el carbón no te cuesta porque las minas son del propio gobierno, o se puede adquirir a un bajísimo precio, y eso hace funcionar una red de transporte a nivel nacional totalmente eficiente. Lamentablemente ya no se cuenta con la red, ya se regaló por los gobiernos anteriores, ya regalaron la red férrea pública. Pero si esos ferrocarriles pudiesen estar funcionando hoy en día, aunque fueran locomotoras Fidelita a vapor, el precio del boleto de pasaje sería infinitamente muy barato en relación a otros medios de transporte. Además, no hay nada que le gane al ferrocarril para el transporte de mercancías. Los trailers no pueden cargar mucho, a lo máximo son 20 toneladas por cada furgón. Si hay doble remolque, deben estar prohibidos porque son un riesgo para la circulación en México. Pero en Estados Unidos no se permite que un remolque lleve más de 20 toneladas. En México hay remolques que llevan hasta 60 o 80, lo que ya está fuera de toda lógica, porque también dañan la cinta asfáltica y los caminos. Entonces, si nos ponemos a ver que cada año el gobierno federal destina miles y miles de millones de pesos para reparar los caminos por donde transistan los trailers, camiones, porque no tenemos una red de ferrocarriles, porque el gobierno la dilapidó, porque la obsequió. Si funcionara el ferrocarril, nuestros caminos, nuestras carreteras estarían en mejores condiciones, porque el transporte se haría por ferrocarril como lo hacen todos los países más avanzados en el mundo. No están utilizando tractocamiones, tractomulas, trailers, ni nada de eso. Se usa el ferrocarril para transportar mercancías de manera más eficiente. Aún hoy en día se sabe que en México se usa, pero se lleva del puerto de Lázaro Cárdenas hasta Estados Unidos. No se queda el grueso de la mercancía y el servicio, la utilidad en México. Por lo tanto, el ferrocarril es algo que lamentablemente en México ya no se cuenta. Sin embargo, estas locomotoras sirvieron y dieron en su momento un auge económico a México como nación. México siempre estuvo bien. Desde el momento en que se independiza el Virreinato de la Nueva España, era uno de los más ricos en el mundo. De hecho, si hubiera sido un país, el Virreinato de la Nueva España hubiera sido el país más rico del mundo. La riqueza española se basaba en el Virreinato de la Nueva España. Cuando este se independiza, se convierte en una de las naciones más ricas del mundo, mucho más que Estados Unidos. Estados Unidos solamente se volvió fuerte, se volvió una hegemonía después de la Primera Guerra Mundial. Antes de eso no lo era. Y aún así, recordemos la gran crisis, el crack en Estados Unidos.
En ese momento México inició su milagro mexicano. Cuando en Estados Unidos ocurrió el crack del 29, en México inició el milagro económico que concluyó hasta el último día del mandato del presidente Díaz Ordaz. El primer día de inicio de Luis Echeverría inició el declive de México hasta el día de hoy, donde no nos hemos podido recuperar, y el año anterior, 2019, tuvimos un crecimiento cero. En 2020 no se ve visos de que ese crecimiento supere el 1%. Esperemos que en algún momento México y las medidas del actual gobierno fructifiquen y despeguen nuevamente nuestra economía y seamos nuevamente lo que siempre hemos sido, un país en auge. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.